Hola, ¿qué tal? Somos del grupo conformado por Alejandro Quelal, David Bravo, Carlos Burbano y Martín Cabay y vamos a realizar la corrección del parcial 1 de electrónica básica. La primera pregunta es, el circuito de la figura opera con una frecuencia W igual a 173 radianes sobre segundos. La fuente de tensión es BF igual a 24 coseno de WT. En la primera parte nos pide determinar el circuito equivalente de Thevenin hacia la izquierda de los terminales A y B de la figura. Nota: una de las fuentes de tensión depende de la corriente IA que fluye a través de la resistencia de 1 kiloohmio. La tensión entre los bornes de esta fuente dependiente es de 200 IA, donde IA se expresa en amperios y el coeficiente de proporcionalidad corresponde a 2000 ohmios. Es pertinente, por lo tanto, homogeneizar las unidades previamente a la resolución del problema. Nota 2. El circuito equivalente de Thevenin solicitado es enteramente resistivo, así que se puede trabajar como se haría en uno de corriente continua, considerando únicamente la fuente de alimentación en su valor pico y después así escribiendo el voltaje de Thevenin dependiente del tiempo como una sinusoide con amplitud pertinente. La segunda pregunta es: la carga está conformada por una resistencia en serie con un capacitor. Si la resistencia de carga se hace R igual a 0, especifique el valor del capacitor que causará que la corriente de carga IB tenga un valor pico de 2 miliamperios. Nota: recuerde que la reactancia capacitiva se puede calcular como XC igual a 1 sobre JWC. Finalmente, tenemos que si el capacitor se extrae del circuito y se deja como carga únicamente la resistencia, ¿cuál será el valor de R adecuado para transferir la máxima potencia del circuito hacia la carga? ¿Cuál sería la potencia disipada en R? Y nota: recuerde que cuando se trabaja con corriente alterna, las expresiones de potencia utilizan valores eficaces de corriente y tensión. Y a continuación mi compañero explicará. Hola, ¿qué tal? Yo soy David Bravo y les voy a explicar la resolución del problema número 1. Entonces, como dijo mi compañero, en el literal 1 tenemos que calcular lo que sería el voltaje equivalente y la resistencia equivalente de Thevenin del circuito que vemos a continuación. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es aplicando, en este caso tenemos esta fórmula de voltaje F de t es igual a 24 coseno omega t, ¿sí? Pero nos dice que podemos utilizar una resolución como si fuera voltaje de C. Entonces, pues, aplicamos lo del máximo voltaje, ¿sí? El pico, y sería pues 24 por 1, entonces 24 voltios. Entonces, asumimos que nuestro voltaje nada más es 24 voltios y de ahí partimos como si fuera un problema, De circuito de corriente directa. exactamente. Entonces, lo que se hace es llegar de lo que sería este circuito a este circuito equivalente para poder encontrar la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, ¿sí? Entonces se aplica, primero que todo, se aplica leyes de Kirchhoff, ¿sí? Y pues tenemos que la sumatoria de los voltajes va a ser igual a 0. Entonces tenemos nuestro primer voltaje, 24 voltios, y se va sumando todo lo otro, ¿no? El voltaje de la resistencia, el voltaje que nos está dado aquí, en cambio, que dice que es 2000 por la corriente IA, y el voltaje de esta otra resistencia, ¿sí? Entonces, prácticamente ahorita estamos teniendo el circuito abierto y por eso estamos analizando de esta forma, ¿ya? Una vez que tenemos calculado, tenemos planteada esta ecuación, lo que hacemos es despejar la corriente IA, ¿sí? Para que nos dé una equivalencia de 2.67 miliamperios, ¿ya? Y por consiguiente, pues, calculamos lo que sería el voltaje de Thevenin, ¿sí? Que sería mediante esta fórmula de aquí,
No sé si pueden ver ahí, sería la resistencia de aquí, ¿sí? 1000 ohmios, 1 kilo ohmio, por la corriente de aquí mismo, que ya la calculamos previamente, 2,67, y pues nos arroja el voltaje de Thevenin, 2,67 voltios, ¿ya? Ahora, para poder calcular la resistencia, en cambio, decimos que el circuito es un circuito cerrado, y por tanto, como es cortocircuito, como se cortocircuita, la corriente de ella va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, hacemos igual otro análisis con leyes de Kirchhoff, y decimos igual, la sumatoria de todos los voltajes debe ser igual a 0. Entonces, tenemos este voltaje de aquí, 24 voltios, y el de esta resistencia de acá. Y pues sacamos la corriente de IB en cambio, ¿sí? Como todo está cortocircuitado. Y pues nos da que la corriente de B, despejando, es 4 miliamperios. Una vez obtenida esta corriente, lo que se hace a continuación es usar igual ley de Ohm y despejar la resistencia de Thevenin, ¿sí? Que sería el voltaje de Thevenin que calculamos previamente, ¿sí? El voltaje, sobre la corriente calculada ahorita. Entonces sería igual 2,67 sobre 4 y ya nos arroja la resistencia de Thevenin y ya tenemos la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿ya? Pero ahora el problema nos decía que calculemos de esta corriente sinusoidal, con onda sinusoidal. Entonces lo que se hace es igual un gráfico de voltaje, periodo, ¿ya? Y el voltaje, tenemos que el voltaje pico es 2,67. Y que el periodo sería, está dado por 2pi sobre omega. Y omega nos habían dado como dato que era igual a 173. Entonces, pues, nada, se despeja el periodo y ya se tiene la onda del circuito que está diseñado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta nos pregunta cuál sería la capacitancia, asumiendo que no existe esta resistencia. Sí, solo existe este capacitor, ¿ya? Entonces, igual utilizamos, pues, nuestra corriente efectiva, ¿sí? 2 miliamperios. Y proseguimos a calcular con la reactancia capacitiva, ¿ya? Tenemos la reactancia capacitiva tiene algunas fórmulas y dependiendo de las variables que nos falten, podemos emplearla para calcular reactancia capacitiva. En este caso podemos calcular reactancia capacitiva con estos valores del voltaje y de la corriente eficiente. Entonces tenemos esos valores, calculamos la reactancia capacitiva para luego despejar en esta otra ecuación que nos hace como incógnita la capacitancia y la frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, como ya sabemos el periodo, lo único que hacemos es 1 sobre periodo para obtener la frecuencia. Y pues la capacitancia es la incógnita que necesitamos. Por tanto, como ya tenemos la reactancia capacitiva, lo que hacemos es despejar la capacitancia y obtenemos el valor de la capacitancia, que en este caso dice 4.29 por 10 a la menos 6 faradios. Ya, y el último literal nos pide que calculemos la potencia máxima. La potencia máxima se calcula con tenemos que utilizar la resistencia equivalente a este circuito. Entonces, tenemos que la resistencia equivalente va a ser igual a nuestra resistencia de Thevenin, ¿ya? Y con la resistencia de Thevenin calculamos lo que sería el voltaje y la corriente, o sea, cuál sería el voltaje y la corriente correspondiente a esta resistencia. Entonces, para poder tener la potencia máxima. Por eso utilizamos el voltaje de Thevenin y, bueno, la corriente que calculamos. Por eso es que la potencia máxima se da por la multiplicación del voltaje y esa corriente, y es 2,67 por 4 por 10 a la menos 3 en este caso, para que nos arroje una potencia máxima de 0.011 vatios de potencia. Esa prácticamente sería la resolución de lo que entendimos del problema 1. Ya, a continuación mi amigo va a explicar, a leerles la pregunta 2. Y
Y ya, eso sería todo de esta pregunta. Eh, el problema 2 nos dice la figura a continuación ilustra un rectificador de voltaje conformado por un transformador de entrada y un puente de diodos y un regulador de salida. El voltaje pico del transformador es V igual a 15 voltios. El capacitor en la posición 1 tiene una capacitancia de 250 microfaradios y el voltaje de ruptura de los diodos de silicio es de 0.7. El circuito se ha diseñado para asegurar la operación del regulador. La hoja de especificaciones del regulador muestra que este opera correctamente con tensiones de entrada comprendidas entre 7.3 y 18 voltios. El literal A nos dice que dibujemos la forma de onda del voltaje en el capacitor en la posición 1 del circuito e identificar en su gráfica el valor de voltaje de los picos Vm en la señal, el voltaje mínimo, el voltaje de rizado pico a pico y el voltaje DC disponible a la entrada del regulador. Por otro lado, el literal B nos pide la corriente de carga máxima que se puede extraer de la fuente para evitar que ésta salga del punto de regulación. El literal C nos pide que para el caso anterior calculemos el factor de rizado de la señal de voltaje en el capacitor a la entrada del regulador. Y debemos recordar que Vm es el voltaje pico a la salida del puente de los diodos y Vr denota el voltaje de rizado. Y finalmente en el literal D el regulador provee a su salida una señal de 5 voltios. La hoja de especificaciones del dispositivo indica que puede proporcionar una corriente de hasta 1 amperio. ¿Cuál es la potencia máxima que puede proporcionarse a una carga conectada a la salida del regulador? Compare esta potencia con la suministrada a la entrada del regulador. ¿Qué conclusión puede sacar al respecto? Y a continuación, la resolución. Bueno, para el literal A nos pide dibujar la forma de la onda de voltaje en el capacitor. En este caso, ya habrá pasado por los procesos del transformador, del rectificador y del filtro, que es el capacitador. Entonces, en este punto podremos ver unas líneas que serían el voltaje de rizo, el cual el pico superior sería el máximo y el pico inferior es el volumen mínimo. Como notarán, todas estas líneas son positivas, ya que después del rectificador todo se volvió un voltaje positivo. Nos pide asimismo que busquemos el voltaje DC. El voltaje DC es aproximadamente el promedio entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Esto después en el regulador ya se establecerá. Bueno, para el literal B nos pide la corriente de carga máxima que puede extraer la fuente para evitar que se salga del punto de regulación. Para hacer este literal se va a usar la fórmula capacitancia es igual a la corriente máxima por T sobre B max sobre B, menos B min, donde C, como dije anteriormente, la capacitancia, B max es el valor pico, B min es el valor pico menos el valor de rizado y T es el periodo de la señal. Acomodando la ecuación tenemos que la corriente es igual a la capacitancia, entre paréntesis el voltaje máximo menos el voltaje mínimo. Y todo esto sobre la tensión. Reemplazando tenemos que aproximadamente va a ser 1 amperio este valor. Esto tiene sentido dado que el regulador es un 7805, el cual usualmente funciona con 1 amperio. Para la C nos pide que calculemos el factor de rizado de la señal del voltaje en el capacitor del regulador. Aquí se calculó de la siguiente manera. Se usó la fórmula factor de rizado es igual a VAC sobre 2 raíz de 2 el valor del voltaje de corriente continua por 100. De ahí, en el último literal, en el D, se
busca el valor de la potencia en la salida y nos dice que provee una señal de 5 voltios y 1 amperio. Entonces, según la fórmula, potencia es igual a voltaje por corriente, nos estaría diciendo que de salida tiene una potencia de 5 watts. Después de esto nos dice que comparemos la potencia de salida y la potencia de entrada. La potencia de salida siempre va a ser menor a la entrada del regulador, ya que el voltaje de salida siempre es menor al voltaje de entrada. Entonces, siempre va a ser menor esta potencia. Y así se resolvería todo el literal número 2. Gracias. Ahora mi compañero va a leer el bonus. Alejo, creo que estás con apagado el micrófono. Sí, finalmente debemos calcular Finalmente nos encontramos con el problema 3 y debemos determinar, dada la figura, debemos determinar la obtención de salida de este, de este circuito y también debemos calcular la corriente que fluye por la resistencia en la rama superior derecha. A continuación, mi compañero les explicará. Ya, yo voy a explicar el bonus. Esta es una parte un poco más teórica, entonces les voy a explicar cómo la No se canasta. escucha tan bien. Ahí tal vez me escuchan. ¿No puedes ¿Aló? acercar tal vez un poco más tu micrófono? Ahí, ¿me escuchan? O sea, creo que así mismo es, ya dale nomás. Sí, A ver, habla un poco alto, ajá. Perdón la interrupción. ahí analizando los ciclos, ¿me escuchan ahí bien? Y sí, yo creo que puedes seguir ahí. Ya, entonces yo lo analicé de esta manera. Analizando los ciclos, la polaridad directa con el cátodo positivo y luego con la polaridad inversa con el ánodo que es negativo, con sentido de la corriente. En sentido y corriente en sentido del ánodo en polaridad directa e inversa. Entonces, se está asumiendo de esta manera en la parte positiva y negativa. En la polaridad directa circula la corriente, cuando la polaridad inversa no circula, por lo cual se recorta en las gráficas cuando no entra la corriente. Y cuando sí entra, se cierra el circuito completamente, como se puede observar ahí. En las ondas que se puede observar en esta gráfica, son ondas de las corrientes, en la cual entra. Esta onda es de manera senoidal y entonces la salida de igual manera de una onda senoidal. Entonces la entrada y la salida va a ser de una onda senoidal. Bueno, ya, usamos gráficos senoidales porque es una corriente alterna debido a que se abre el circuito porque está en polaridad directa e inversa respectivamente en los dos casos. Para sacar la manera que nos pide las tensiones de salida, la corriente que influye, usamos sacando BO, cuando el Bin es positivo, es decir, está en el semiciclo positivo. Y cuando es negativo son cortocircuitos equivalentes debido a la conducción de los diodos. Al final se calculan las corrientes con cada BO calculado que se hizo en el inicio y las resistencias equivalentes. Esa es la explicación del bonus que se hizo. No sé si tengan algo más que acotar, compañeros.